Muy buenas tardes a todos los asistentes de ENIE 2020. Nuestro evento es organizado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción a través del Colegio Fraternidad, con el cofinanciamiento del Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación PAEI Región del Biobío y la colaboración de la Fundación Cruzando. Saludamos a los profesores, emprendedores, estudiantes y público en general que nos siguen desde Ecuador, Cuba, Argentina, Bolivia, Estados Unidos y, por supuesto, Chile. Les recordamos que toda la información sobre fechas, expositores, talleres y charlas de ENIE 2020 se encuentran disponibles en nuestro sitio web www.enie.cl. Nos quedan solo 2 fechas adicionales a la de hoy, el 21 y 28 de octubre. Esta es la 7ª sesión de ENIE y tenemos como invitado al doctor Rodrigo Fábrega. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a ENIE 2020. Hola, Aria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Muy bien, Rodrigo. Bueno, les cuento a nuestro público asistente que el doctor Rodrigo Fábrega es PhD Educational Theory and Policy de Pennsylvania State, director ejecutivo de Fundación Scratch al Sur, gerente de UCORP, presidente de la Corporación Cruzando el Pacífico, entre otras labores. Se desempeñó como jefe del CENSE, director de la Oficina de Relaciones Internacionales y del programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación de Chile. Se ha desempeñado en diversas iniciativas nacionales e internacionales, promoviendo el desarrollo del pensamiento computacional y creativo de niños, niñas, jóvenes y profesores de Chile y América Latina. Con vasta experiencia en asesorías nacionales e internacionales, actualmente promueve diversas iniciativas a través de la gestión en instituciones públicas y privadas para generar oportunidades de aprendizaje sobre el pensamiento computacional a toda la población. Les recordamos a nuestro público asistente que pueden realizar sus preguntas en nuestro chat, las que serán leídas al finalizar la presentación. Para hablarnos sobre el construccionismo, creatividad y la importancia de programar para aprender, dejamos a ustedes a nuestro amigo Rodrigo Fábrega. Muchas gracias, Alida. Y bueno, ha ido avanzando el ENIE de 2020 en esta modalidad online. Me acuerdo que el año pasado estuvimos allí en Concepción, en el Colegio Fraternidad, en un encuentro además fraterno, digamos, ¿ah? Y bueno, tenemos esta posibilidad, hemos seguido de cerca las alternativas cuando han hablado los distintos expositores cada miércoles, donde tenemos agendado poder reunirnos para conversar y hablar de educación y hablar de lo que estamos haciendo, ¿no? Es una situación absolutamente distinta a la que estamos viviendo con la pandemia. Vemos que en todas partes hay docentes armándose, buscando recursos, haciendo cosas distintas para poder tener a sus estudiantes, ¿no? Mantenerlos en la escuela, ¿no? Vemos con dolor cuando hay escuelas que dicen hay estudiantes, hay un porcentaje de estudiantes que no hemos podido conectar, digamos, y eso es tremendo, ¿no? Y por supuesto se empieza a hablar de volver a una nueva normalidad, etcétera. Y no hay que perder de vista, digamos, lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en las escuelas. Así que, bueno, un saludo a todos, en particular a toda la comunidad del colegio, a Víctor, ¿no es cierto?, que tiene este liderazgo para poder lanzar esto hacia adelante y a pesar de las dificultades mostrarnos, ¿no es cierto?, con esta posibilidad de conversar unos con otros. Yo lo que voy a presentar hoy día, Aliday, es una idea que tiene que ver que es el construccionismo, la creatividad y la importancia de programar para aprender, ¿ya? Es importante que es programar para aprender y no necesariamente aprender a programar, ¿ya? Esa es una cuestión que nos interesa dejarlo claro. Pero antes de eso voy a mostrar cuáles son algunas tendencias, para dónde vamos, algunas cosas que nos invita la escuela, algunos marcos de referencia. Y al final yo les pediría que vayan anotando las preguntas que tenemos. Yo vamos a partir de cuestiones que son muy básicas, digamos, pero vamos a ir construyendo, ¿no es cierto?, en qué consiste esta teoría del construccionismo y es por qué esto no es algo que tenga que ver con la computación, ¿ya? Acá cuando el ENI ofrece que este es un encuentro de informática, lo hace desde la perspectiva educativa, ¿no? Cuando la tecnología se pone delante de la pedagogía, de la didáctica, generalmente eso no funciona. Tenemos que colocar siempre la tecnología como una herramienta, y eso ustedes lo saben bien. Entonces, vamos a ver algunas tendencias, a qué nos invita la escuela, cuáles son los marcos de referencia,
y después vamos a recibir vamos a hacer un ejercicio con un programa, ¿no? Y vamos a recibir también después algunas preguntas que ustedes quieran hacer, inquietudes, algo que quieran compartir. Transformemos esto más en una conversación. Yo voy a hablar por un poquito más de, no sé, unos 30 minutos, veamos y después ustedes pueden, por el sistema que tenemos acá, hacer sus consultas a través del chat, y ahí Aliday nos va a transmitir las preguntas, pero siempre con la idea de que vayan anotando sus dudas. Hay algunas referencias que yo voy a hacer. Hemos hablado con Rodrigo para que después podamos enviarle un email con todos los links yo voy a hacer referencia hoy día y que ustedes puedan después obtener. Así que bueno, una de las cosas que es importante es que después vamos a hacer un ejercicio al final con Scratch, y después, pasadito a las 5, va a estar Esteban Carreño, también de la Fundación Cruzando, haciendo un ejercicio extremo, en el sentido de que vamos a usar inteligencia artificial. ¿Ya? Va a hacer ahí un ejercicio con poesía e inteligencia artificial. Así que yo los dejo también invitados para ese ejercicio que nos invita a que para que exista la inteligencia artificial tiene que ser alguien inteligente que programe eso, ¿no? Y nosotros hoy día lo podemos hacer con los estudiantes, ¿no? Pero primero tienen que los profesores poder mirar esto, acariciarlo, discutirlo, conversarlo, ver dónde lo usan, etcétera. Por eso los invito a esta conversación, taller que va a tener Esteban más adelante. Entonces, ¿cuáles son las tendencias para dónde vamos? Yo quiero mostrarle acá algo que para nosotros a veces eh, avanzamos demasiado rápido y no nos vamos acordando. Como las empresas hoy día tienen menos gente, ya no son esas grandes empresas, ya la gente no trabaja en un lugar de por vida, y esto lo digo pensando, ¿no?, en que nuestros alumnos que hoy día están en primero básico, ¿no?, en primero básico el año 2020, van a tener los 12 años de escolaridad del año 2032, van a estar trabajando más o menos por el año 2037, van a estar en pleno desarrollo más o menos por el año 2040. Entonces la escuela tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta que hay un cambio de paradigma en el mundo, ya no hay solamente una sociedad industrial, sino una sociedad del conocimiento. Habló Javi Partovi, habló Benjamín, hemos hablado de esto, ¿ya? Y ustedes saben. Y aquí hay una tendencia que es importante mirar, y obviamente después a los que les interesa esta presentación también va a estar disponible allí en el sitio de ENIE para que ustedes las puedan bajar, en el sentido de que hay cosas que están pasando. Antes China no importaba mucho, de hecho si ustedes miran el currículum chileno, alguien puede salir del colegio, del liceo, de la ciudad de Semana sin tener idea de China, ¿ya? Y hay que saber un poco qué es lo que está ocurriendo en China, hay que enfatizar la colaboración, hay que ver el tema de la felicidad, ¿no es cierto? La felicidad cada día es algo que todos estamos pidiendo con mayor fuerza. Aumenta el nivel educacional, pero también aumentan los estrés, aumenta la inequidad, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la escuela, donde nosotros estamos, tiene que ver con esto. En segundo lugar, cuando uno mira el futuro del trabajo y uno mira las empresas, yo aquí pongo un ejercicio que fue hecho en Chile, es interesante porque la escuela empieza a decir, oye, ¿qué pasa en el trabajo, por ejemplo, en Chile? ¿En qué van a trabajar nuestros estudiantes en el futuro? Las carreras hoy día como están, no van a asegurar el futuro de nadie. Eso ocurrió antes. Antes, no sé, cuando nosotros, por lo menos a mí me tocó estudiar, cuando uno estudiaba una carrera, tenía más o menos claro lo que iba a hacer, iba a tener pega, iba a tener un trabajo, desempeñarse. Hoy día las carreras no van a asegurar las cosas. Hay temas que tienen que, como decía Javi Partovi otro día, para entrar los robots, hay que trabajar en otro tipo de cosas, hay que por ejemplo, en mis tiempos, por ejemplo, estudiar cocina no tenía mucha importancia. Hoy día una persona que estudia para chef es espectacular. Entonces las carreras técnicas también están teniendo una importancia relevante. ¿Y qué es lo que ve esta gente de que está estudiando qué pasa en Chile, ¿no? Está mirando que la inteligencia artificial, que las nuevas tecnologías van a mirar todo, pero dicen, ¿qué va a ser el sistema escolar? ¿Ya? Y voy a pasar acá esto rápido. Dice, el sistema escolar, al final, todo el mundo quiere echarle la culpa al sistema escolar. Bueno, el sistema escolar tiene ciertas restricciones, ¿no es cierto? Tiene que avanzar con un currículum, etcétera, pero al final se empieza a decir, ¿sabes qué? Hay que trabajar en la educación basada en proyectos, ¿ya? Algo que más o menos sabemos, ¿no? Hay que hacer el aprendizaje activo, también algo que más o menos sabemos, hay que colaborar, ¿no? Y hay que instaurar esta mentalidad de crecimiento de los estudiantes. Hay por ahí un estudio del BID que dice que las personas cuando llegan a la universidad todos quieren ser emprendedores y cuando salen de la universidad todos quieren ser empleados, ¿ya? Y efectivamente probablemente
hay que instaurar esa idea en que uno puede ser una persona que sea un creador de nuevas ideas, etc. Y eso tiene una implicancia importante en cómo enseñamos, ¿ya? Y eso es lo que yo diría que a qué nos invita la escuela. La escuela nos invita hoy día a maneras de pensar, ¿ya? Nos invita a maneras de vivir el mundo, nos invita a las maneras de trabajar y a las herramientas para trabajar. En las maneras de pensar está la creatividad y la innovación, que es lo que yo creo que uno mirando lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, están todos hoy día muy, muy, muy fuertemente orientados a entender la idea de la creatividad, de cómo podemos ser creativos, cómo podemos ser creadores. Nosotros estamos en Chile, tenemos la Fundación Covea está lanzando un proyecto ya por varios años que se llama Los Creadores, ¿ya? Donde se le invita a los estudiantes a que puedan, junto con sus docentes, a crear, a mostrar sus creaciones, a hacer un video, a llevarlo. Así que yo los invito porque están abiertas las inscripciones. Las personas que han ganado los premios han sido gente que se les ocurrió algo y finalmente lo hicieron. Entonces la idea de la creatividad, no está todo hecho, no está todo finalizado, no están todas las cosas terminadas, ¿ya? Por lo tanto hay que crear. Hay que aprender a aprender, ¿ya? Hoy día esa idea de qué es lo que estudió usted y dónde estudió va a desaparecer, ¿ya? A nadie le van a preguntar dónde estudió, le van a preguntar qué sabe hacer usted y cómo aprende usted, ¿ya? Eso es fundamental y cada día lo estamos viendo más. Bueno, estas ideas que están acá, que están también incorporadas en el currículo, es absolutamente necesario. Pero todo esto está todo el mundo de acuerdo. El problema es cómo lo operamos en las organizaciones, en organizar el día a día en la escuela. Entonces, algunos marcos de referencia. Un marco de referencia es que, bueno, yo traigo la atención, tengo resultados del aprendizaje, los conocimientos previos, etcétera, que es cómo son los 9 eventos del aprendizaje que conocemos. Y eso es un modelo. ¿Podemos seguir ese modelo? Perfecto. Otro modelo, que son modelos más bien teóricos, ¿no es cierto?, es que el tema conductista decía, usted entiende, recuerda y después hace. El tema más bien del construccionismo, usted crea, evalúa y va evaluando y va creando y va avanzando. Los cognitivistas decían, usted analiza y después aplica. Y ahora hay una nueva teoría de George Simmons que se llama el conectivismo. Dice que la gente va organizando y va conectando. Cuando nosotros hablamos algo en la clase, ya están los estudiantes buscando qué significa eso, dónde lo puedo relacionar, qué tiene que ver con lo otro. Y en la era digital, la idea del conectivismo, conjunto con el construccionismo, genera una idea muy potente para poder promocionar la creatividad y de esa manera aprender a programar para aprender, ¿ya? Entonces, cuando miramos, por ejemplo, esta idea que la conocemos toda del conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, en esta época, al final, cuando se ha cambiado esta idea maravillosa de que se llama la taxonomía de Bloom, hoy día se cambió y el crear es lo que está más arriba, la posibilidad de crear. Entonces, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que crear es algo que es sumamente importante. El problema que se produce es cómo hago para que nuestros alumnos creen. Entonces aquí hay unas preguntas, les repito que esto va a estar obviamente disponible para que después ustedes se los voy a compartir, ¿no es cierto? Y además esto está en internet, en distintos lugares. Pero las preguntas son, si yo recuerdo, comprendo, aplico, analizo, evalúo y creo, bueno, ¿cuáles son las preguntas que puedo hacer? ¿Cómo yo hago que nuestros estudiantes nos transformemos los docentes en una didáctica de la pregunta y no en una didáctica de la respuesta? Vale decir, nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes se hagan preguntas, no nos respondan a nosotros, ellos sean capaces de hacerse preguntas. Esa didáctica de la pregunta es fundamental porque la pregunta viene, antes de la pregunta hay unas ganas de conocer, ¿verdad? Entonces las ganas de conocer hace que las personas pregunten. Si los estudiantes no preguntan, tenemos allí una dificultad, ¿ya? Y nosotros lo sabemos que en primero básico, en los más pequeños, hay muchas preguntas, levantan la mano, quieren preguntar, y después cuando vamos avanzando en la educación hacia niveles mayores, ahí las preguntas empiezan a escasear, ¿ya? Eso por lo menos lo que uno mira en la experiencia comparada en distintos países, la gente empieza a preguntar menos. ¿Y por qué pasa eso? Porque, bueno, no nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto? No hemos acostumbrado más nosotros a dar respuestas en vez de promover las preguntas. Y cuando alguien pregunta algo y nosotros no sabemos, bueno, diríamos que no sabemos, no hay ningún problema. No hay ningún problema, eso es difícil.
pero habrá que decir, mira, no, eso realmente no lo sé, lo puedo investigar, lo voy a averiguar, lo vamos a mirar más adelante, ¿ya? Por lo tanto, la tecnología educativa que pone por delante la pregunta, ¿ah? ¿Qué harías tú? ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿Qué es lo que vas a hacer? Genera la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder usar la tecnología, ¿ya? Y la tecnología que nosotros hoy día promovemos y creemos que es muy importante, que es aprender, ¿no es cierto?, programar para aprender. Cuando le han preguntado a los docentes, esto es del año 2010, quise mostrar la encuesta del año 2010, se le preguntaba a los profesores, esta es una encuesta en Europa y otros países del mundo, que qué era lo más importante para la tecnología. El año 2010, piense usted que lo menos importante eran los teléfonos celulares, ¿m? Las redes sociales y los juegos digitales. Y lo más importante eran los computadores. Y hoy día yo creo que cuando uno pregunta, mucha gente piensa que los teléfonos celulares juegan hoy día un rol muy distinto. Entonces, esto va cambiando, ¿no? Esto va cambiando rápidamente, rápidamente. Hay una suerte de moda, etc. Lo que no cambia, ¿ah? Más allá de las cuestiones tecnológicas, lo que no cambia en realidad es precisamente qué es lo que pasa en la sala de clase. Y aquí voy a la idea de que los docentes, nosotros enseñamos de acuerdo a la teoría que pensamos cómo las personas aprenden, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes se pensaba, hace mucho tiempo atrás, que el conocimiento estaba afuera, por lo tanto lo que tenía que hacer un docente era incorporarlo dentro de los estudiantes. Otros pensaban que el conocimiento estaba dentro, lo que tenía que hacer era sacar el conocimiento. Después llegó Piaget, pensando más o menos en sus investigaciones del año 1930 en adelante, el 35, y dijo, no, el conocimiento se construye en la interacción que yo tengo con el medio. Eso es lo que hizo Piaget. Y lo que hizo este otro señor que está acá, que es Papert, ¿ya? Dijo, bueno, esta teoría que había hecho Piaget, pero también había promovido Vygotsky, ¿no es cierto?, en este constructivismo social, dijo, no, está muy bien como teoría de cómo se aprende, pero yo quiero que hagamos una teoría de cómo uso yo esto en la sala de clase. Cómo realmente puedo tener una teoría para apoyarme en la sala de clase, para apoyar a mis estudiantes, que ellos puedan descubrir, que ellos puedan pensar. O sea, no que sean enseñados, sino que ellos aprendan a aprender, ¿ya? No es una idea de la didáctica, sino más bien de la matética. Y que la matética dice que una persona no tiene que ser enseñado, sino tiene que aprender a aprender. O lo que se decía Comenius, ¿no? Que el fin de la educación no era, el fin de la educación, mejor dicho, era que el alumno, ¿ya? Alumno, esta persona sin luz, tenía que transformarse en un estudiante. Y si yo como docente era capaz de transformar a esta persona, que era un alumno, en un estudiante, vale decir que él pudiera aprender haciéndose preguntas, guiado por una persona que es docente, eso generaba un estado que era el fin de la educación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Simon Papert? Dijo, mire, nosotros necesitamos crear un lenguaje. Y le creó el lenguaje Logo. No sé si se acuerdan de la tortuga, ¿ah? Era un lenguaje que funcionó en los años 80, se hizo en el año 67, hace mucho tiempo atrás, se creó en el MIT el lenguaje Logo. Y dijo, es importante que exista un lenguaje, que exista una forma de expresarse, que yo como estudiante pueda expresar lo que pienso y que por esa vía yo pueda entender de verdad lo que es el sistema solar, pueda entender de verdad lo que es una fracción, pueda entender de verdad lo que es un diálogo, pueda entender de verdad por qué van los acentos en las palabras esdrújulas en la penúltima sílaba, etc. ¿Ya? No, la penúltima no. La antepenúltima sílaba, sí. Bueno, etcétera. Entonces, que tú pudieras hacer algo. Entonces, esto lo hicieron y esta es la idea en que cuando hablamos de tecnología y cuando Javi Partó y todo lo que nos han hablado acá hablan de la importancia de la tecnología, lo que es importante es saber que existe detrás una teoría educativa muy robusta, ¿ah? Que se llama, o approach educativo, si ustedes quieren, que es el construccionismo, que dice que las personas, los niños, aprenden cuando son capaces de crear ellos mismos sus propias identidades. Vale decir, es distinto sumar unas fracciones en que yo me sepa la fórmula, este por este, y lo sumo, a que yo comprenda lo que está detrás. Es distinto que yo entienda el sistema solar porque lo vi en una foto de un libro en colores, a que yo construya mi sistema solar. Y esa idea es lo que llevó a Papert a decir que se tiene que pensar, ¿no es cierto?, que no se puede pensar sin pensar acerca de algo. ¿Ya? Entonces, hace que los estudiantes piensen acerca de algo y por ese lado sean personas que desafían lo que están haciendo. ¿Qué ocurrió después de ellos? Que se creó un lenguaje que se llama Scratch, que yo lo voy a mostrar acá enseguida, que es un lenguaje que es gratuito,
que se puede entrar, que hay una comunidad enorme en el mundo, que está traducido incluso hasta el Rapa Nui, ¿no? Entonces la gente en Rapa Nui puede hacer, los niños en Rapa Nui pueden hacer programas, pueden programar en Rapa Nui, ¿ya? Espero que esté en otros idiomas también de nuestros pueblos originarios en el futuro. ¿No? ¿Y qué significa esto? Que tú puedes expresarte, ¿ya? Tú puedes hacer tu propio conocimiento, tú puedes crear, ¿ya? Y eso primero parte con esta espiral, ¿ya? Que es imaginar, ¿ya? ¿Y qué es lo que decía, cómo parte el libro de Vygotsky acerca de la imaginación? Dice, cualquier acto humano que dé lugar a algo nuevo se denomina un acto creativo, sin importar si lo que crea es un objeto físico o algún constructo mental o emocional, ¿ah? Que vive dentro de la persona que lo creó y solo él o ella, ¿ah? Esto es una traducción vieja, ¿no? Lo conoce. ¿Ya? Entonces, primera cosa que requiere yo para poder construir el conocimiento es que yo me imagine algo, ¿ya? Que yo imagine qué ocurrió con cómo dos seres vivos se reproducen, que yo imagine por qué me contagio con el COVID, qué tiene que pasar, que yo imagine cómo se suman los números, que yo imagine algo. Ese es fundamental para el espiral creativo. No que yo como docente le diga a alguien, mira, esto es así. Yo tengo que hacer el ejercicio. Lo que se propone esta teoría es que yo pueda ser capaz de imaginar primero. Luego que imagino, yo tengo que crear, ¿ya? Lo que yo imaginé lo puedo crear, después puedo experimentar o jugar en el sentido de que puedo hacer algo que funcione, ¿no es cierto? Después lo comparto, reflexiono y vuelvo a imaginar. Esta espiral que está acá, hoy día está soportada por un lenguaje, como les decía, que es el Scratch, y ustedes pueden entrar, por ejemplo, a jovenesprogramadores.cl, que es una iniciativa de la DIVAM, de Biblioredes, donde hay una cantidad de cursos muy grandes sobre programación y son todos gratuitos. De hecho, hay allí un lugar propicio solamente para docentes. ¿Ya? Hay una parte que es solamente para docentes para que desde la DIVAM, desde Biblioredes, les puedan a ustedes asesorar cómo estudiar primero ustedes esta idea de usar Scratch y cómo pueden después utilizarlo en la sala de clase. ¿Ya? Hay allí bastantes guías que se pueden implementar, que están asociadas al currículum nacional, etc. También está la solución que ofrece la Fundación Telefónica de Profuturo. Ahí hay una cantidad impresionante de cursos diseñados para docentes, que yo diría que es el lugar donde más cursos pensados especialmente para docentes existe. Y ahí hay cursos desde neurodidáctica, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, y también hay cursos de lenguajes digitales, ¿no? Que ustedes pueden tomar, que se llama Solución por Futuro, y pueden también buscarlo y tomar estos cursos. ¿Ya? Pero lo que está detrás de esto no es solamente la tecnología. Lo que dice el constructivismo y el construccionismo es que la tecnología tiene que desaparecer. Cuando se hizo la tecnología, por ejemplo, la pizarra, nadie hablaba de las pizarras, uno usaba la pizarra. ¿No? Cuando se hizo la tecnología del lápiz, yo no hablaba del lápiz, yo hablaba de lo que me escribía. Y lamentablemente, a veces hemos tenido una tendencia que con los computadores la gente empieza a hablar más de los computadores de lo necesario, qué memoria tiene, por qué si es en color o no es en color, como se decía antes, etcétera, las conexiones, que son cuestiones habilitantes, pero no lo importante es lo que sean capaces nuestros estudiantes de hacer allí. Entonces, en esta idea del imaginar, crear, experimentar o jugar, compartir con otros, ¿ya? La idea construccionista hace que el conocimiento se hace compartido. Entonces yo trabajo en grupo, trabajo con otras personas, someto lo que estoy haciendo a que otros opinen y después reflexiono. Lo que yo imaginé era lo que resultó, lo que yo estaba tratando de resolver era lo que resultó, la tarea que me entregó el docente, el desafío que me entregó mi profesor, mi profesora, era lo que pude hacer. Entonces yo reflexiono y vuelvo a imaginar soluciones. Esta espiral de pensamiento creativo es muy interesante porque está, como les digo, basado en dos cosas. Uno, que hay una teoría educativa muy robusta detrás, y por otro lado, una forma de aplicarlo prácticamente. ¿Ya? Les voy a después dejar el link de un documento que hicimos que se llama ¿Qué hacemos cuando hacemos la hora del código? Hace un par de semanas atrás cuando habló Javi Partovi y lo compartimos con las personas del taller, que explica allí exactamente cuáles son las acciones cognitivas que ocurren cuando yo estoy trabajando de esta forma y por qué es tan robusto y como docente lo tenemos que usar no desde el punto de vista ingenieril, no desde el punto de vista de los programas, no desde el punto de vista del software, sino desde el punto de vista educativo y didáctico.
Entonces, les quiero mostrar ahora, ahí está mi email, ¿ya? Que se llama rodrigo@scratchalsur.org, y después lo va a compartir seguramente Rodrigo Contalva por el sistema. Les quiero, cualquier consulta, ustedes la pueden hacer allí, y les quiero ahora mostrar, si me permiten, tenemos todavía unos minutos. Fin de la presentación. Y les quiero mostrar un ejemplo. ¿Ah? No sé si se está viendo la pantalla ahora, ¿sí? Caridad, ¿está viendo mi pantalla, no? Sí, Rodrigo, se está Ya, viendo sin ningún problema. ok. Ya. Perfecto. Para los que no conocen, esto es Scratch. ¿Ya? Scratch tiene acá, en este lado, aquí al lado izquierdo de la pantalla, una cantidad importante de ideas que uno puede aplicar. Entonces, finalmente son comandos, pero son ideas. De movimiento, de apariencia, de sonido, de eventos, de control, sensores. Aquí están las ideas. Ustedes pueden llegar a Scratch poniendo Scratch en Google o en cualquier buscador, y lo pueden usar online, o lo pueden bajar en su tablet o en su computador, y es absolutamente gratis. ¿Ya? Y lo que hizo Scratch fue, en vez de colocar los programas típicos que uno tenía que escribir, lo hizo como bloque, como si fuera el Lego. ¿Ya? ¿Ya? Y acá yo tengo todos estos comandos, y acá tengo los comandos que yo puedo querer usar. ¿Ya? Entonces yo tengo un ejemplo acá que es muy, muy sencillo. Yo tengo dos pelotitas, ¿ya? Esta pelotita y esta que está acá, y yo lo que le estoy haciendo, lo voy a ir cambiando acá para que ustedes vean. Lo que les dije a estas pelotitas, perdón acá, ¿no? Esto, como les digo, es de uso gratuito, no hay ningún problema que lo puedan usar. Yo le voy a decir que esta pelotita que está acá, se mueva 10 y gire 1 grado, y si toca el borde, rebote. Entonces yo voy a apretar acá, y esa pelotita va a empezar a rebotar y dar vuelta por todos lados, como esto que está jugando acá. ¿Ya? Y además voy a ir a la otra pelotita y le voy a decir que haga lo mismo. Y la otra pelotita también va a empezar a moverse. ¿Ya? Lo que voy a hacer hoy día distinto, ¿no? Es que, pensando, por ejemplo, en el COVID, ¿ya? Si nosotros tocamos a otra persona, en este caso, nosotros nos podemos contagiar, y vamos a hacer que una de estas dos pelotitas, ¿ya?, esté contagiada, lamentablemente, con COVID, y lo vamos a colocar acá, de la siguiente manera: que si esta pelota que está acá toca la otra pelota, entonces le voy a pedir que cambie de color. Cámbiese disfraz, dice acá, ¿ya? Y le voy a colocar aquí. Voy a parar y voy a funcionar de nuevo. Y como se dan cuenta ustedes, ahí están las dos, y cuando una toque la otra, ahí cambió. Entonces esa pelotita, en este minuto, que es una persona, se contagió. Ahora, si yo quisiera decir que, bueno, hay más gente en esto, voy a pararlo. Y voy a colocar más gente que está funcionando en esta sociedad. Y ven ustedes cómo está, poco a poco empiezan a hablar, y ya hay uno y están todos contagiados. ¿Ya? Voy a pararlo de nuevo y voy a ver qué pasa. Uno empieza a contagiar, contagia a dos, tres, y están todos contagiados. ¿Ya? Y este modelo, que nosotros trabajamos en un colegio que tenemos que felicitar, porque es el Colegio Pérez Gana, que fue seleccionado como entre los 100 colegios en el mundo que más innovación están haciendo, están participando con ideas de creatividad, y esto lo han hecho sus estudiantes allí. Y entonces uno podría decir, bueno, este es el modelo, ¿no es cierto?, de contagio del COVID. Esto se le ocurre a los propios estudiantes, ¿no? ¿Ah? Y uno podría decir, bueno, es que esto es cuando lo toca, pero en realidad nos han dicho que no hace falta que se toquen, basta que uno esté a 2 metros. Entonces uno pudiera modelar esto, ¿ya? Y también pudiera, por ejemplo, decir, oye, están un poquito, voy a colocar aquí un fondo, voy a colocar un fondo, eh, acá un fondo de Concepción. Acá yo sé que muchos de ustedes están en Concepción, y obviamente esto es un ejercicio, ¿no? Ahí está su mercado, sí, esto es Concepción, sí. Ya, ok. Y tenemos a Concepción, ¿no es cierto? Y a los tamaños. Obviamente las personas deberían ser un poco más pequeñas. Voy a ponerle un tamaño que midan 40, no tanto. Aquí puedo cambiar el tamaño
en este momento el modelo que yo tengo. Voy a cambiar el tamaño de las personas, ¿no? Y voy cambiándolo acá uno por uno. Podría hacerlo de una forma más elegante y más rápida, pero vamos a ir uno por uno, ¿ya? Y ustedes ven cómo las pelotitas que representan a cada persona van cambiando, ¿ya? Y ahora yo podría tener un modelo, ¿no es cierto?, que la gente en Concepción está moviéndose en distintos lugares, ¿no es cierto?, y como son más chicas se contagian más lentamente, pero ustedes ven cómo en cierta cantidad de tiempo todos al final empiezan a contagiarse. Alguien podría decirme, oye, pero están caminando muy rápido, están llegando de la calle San Martín hasta la calle Barra Barana en menos de un segundo, no es posible. Entonces ustedes podrían el modelo mejorarlo y ir donde se mover, en vez de 10 poner que se mueva en tamaño en LED en 2, y por lo tanto va a ir más despacio, ¿ah? Cada persona se va a mover más lentamente, etcétera. Bueno, esto que yo lo estoy comentando es lo que les quiero mostrar, es la idea de que cuando alguien hace un modelo, cuando alguien construye el conocimiento, es distinto, y absolutamente distinto desde el punto de vista cognitivo, de que a alguien le entreguen todo hecho. ¿Mm? ¿Ya? Y ustedes ven cómo nosotros tenemos un modelo hoy día, aquí vamos a partir, que la gente se está moviendo en Concepción lentamente. Hay uno que está contaminado, que es el que puede empezar a contaminar a los demás, pero si contamina a los demás también empiezan a contaminar, y ahí todavía no ha pasado nada, etcétera. Entonces uno podría preguntar, oye, pero ¿y cómo podemos hacer entonces para que no se contamine, etcétera, etcétera, etcétera? Y uno puede llegar después a conclusiones. Los estudiantes mismos pueden llegar a conclusiones muy interesantes, como la importancia, por supuesto, de estar, de cuidarse, la importancia de estar de alguna manera aislados unos de otros, etcétera. Ya, ahí se ocurrió que pasó el primer contaminado, ya, y esto uno lo puede seguir así, lo puede mover, etcétera. ¿Cuál es la gracia de esto que está acá? Todos ustedes, y los que no lo usan, o los que ya lo usan, pueden hacer cuestiones que vamos a mostrar más adelante. Vamos a mostrar hoy día un ejercicio con poesía. Esto no es algo de matemáticas solamente, es algo que puede estar en el teatro, en poesía, en educación física, transversalmente en el currículum, en la idea de pensar construccionistamente. Lo pueden estudiar gratuitamente, además, a través de los distintos modelos, como les decía, Fundación Telefónica, Jóvenes Programadores. Hay en Chile algo que se llama Hub Chile Programa, donde hay una cantidad importante de instituciones que están detrás de la idea de la programación. Está el Ministerio de Educación con el Programa Nacional de Lenguas Digitales, etc. Vamos viendo, mientras yo lo estoy hablando, va contaminándose la gente allí de alguna manera. Obviamente esto es un modelo, esperemos que esta pandemia ocurra luego, pero les pongo esto porque esto tiene que ver con preguntas, con ideas que la gente va teniendo, ¿no es cierto?, que los estudiantes van teniendo. Entonces, con este modelo, a los que quieran tener una clase o algo introductorio a Scratch, etcétera, y que estén recién aprendiendo, con mucho gusto me pueden escribir. Nosotros permanentemente hacemos colaboraciones, y sobre todo con el Colegio Fraternidad, y podemos hacerlo, pero también pueden tomar estos cursos online, como yo les decía, que están en jovenesprogramadores.cl y en otros lados, ¿no?, en Fundación Telefónica y en otras partes. Yo lo quiero dejar hasta acá para que vayamos viéndose algunas consultas que ustedes puedan tener. Les voy a mandar después los links de todo esto que yo he presentado, cuáles son las teorías que están detrás, cuáles son las ideas que están detrás, las evidencias que están detrás. El otro día un docente me decía, ¿cómo le digo yo a mi jefe de UTP que esto de verdad funciona? Y lo que, bueno, hay mucha evidencia, así que tenemos todo ese material, si a alguien le interesa, con mucho gusto poder compartir Aridad. Y así que estamos atentos a las consultas o comentarios que nos puedan hacer al respecto sobre esto es algo que una persona que salga del sistema escolar el año 2030 y no sepa programar, no tenga esta herramienta, va a perder muchas posibilidades en la sociedad, como país, como ciudad, como persona. Agradecemos la presentación de nuestro invitado, el doctor Rodrigo Fábrega. A continuación leeremos algunas de las preguntas generadas por nuestro público asistente. Rodrigo, comenzamos con la primera pregunta. Dice, ¿existe evidencia de que el uso de las tecnologías mejora resultados de aprendizaje? No, la tecnología no mejora los aprendizajes. Lo que mejora el aprendizaje es un docente usando bien la tecnología. La tecnología por solo no va a mejorar nada. De hecho, la tecnología, hay evidencia que cuando se pone tecnología y nadie entiende por qué, y alguien llega a su escuela y le dice, ahora vamos a usar esto, y nadie le ha explicado por qué, ni qué teoría está detrás, ni nada, al final eso es un desastre.
Y eso está, Claro. esto está lleno de evidencia. Lo que sí funciona es que los docentes, como intelectuales, como personas preparadas, tomen una tecnología, la estudien y digan en qué minuto yo uso A, B, C o D. Y siendo muy agnóstico en el sentido de que no hay que casarse con ninguna tecnología en particular. Si alguien quiere usar Scratch, use Scratch. Si alguien quiere usar la hora del código, use la hora del código. Si alguien quiere hacer su propio programa, hágalo. Lo más importante es lo que ocurre en la sala de clase. Ahora, cuando se han tratado de hacer investigaciones y mostrando que la tecnología en general muestra que la tecnología por sí sola no tiene efecto. Lo que tiene efecto es el efecto profesores, docentes bien preparados con tecnología, eso tiene un efecto en los resultados de los estudiantes. Tiene que ser un complemento. Tiene que ser un complemento. De hecho, la OECD va a incorporar a partir del próximo año en las pruebas internacionales, a mí no me gustan mucho estas pruebas internacionales, pero bueno, están y hay que usarlas a favor y no en contra, digamos, con lo que sirva, en PISA, van a hacer preguntas de pensamiento computacional. O sea, van a hacer preguntas que tengan que ver con, tenga que ver con que las personas para poder responder van a tener que conocer un poco de pensamiento computacional. Y yo les digo que cuando en los años 90, en el año 2000, cuando salió PISA, el 70% de los estudiantes chilenos tenía, me acuerdo de haber visto una pregunta que estaba mala, ¿ya? Y era una pregunta sobre desviación estándar. Y resulta que en el momento que nos hacían la pregunta a nosotros en Chile, ¿ya? Los estudiantes todavía no habían estudiado la desviación estándar. Y por lo tanto, obviamente, mucha gente la tuvo mala, digamos, solamente algunos pocos colegios se habían adelantado. Entonces, esta cosa, después al final, es algo que va a estudiarse en todo el mundo, es importante ponerle atención. Ustedes verán como docentes cuándo lo utilizan, cuándo no. ¿Ya? Pero ojo con la trampa de la tecnología, ojo con la promesa de la tecnología. La tecnología es como que alguien diga, oye, un pizarrón va a mejorar los resultados. Depende de qué es lo que ponga usted ahí en el pizarrón. Claro. Ya, Rodrigo. Mira, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo del pensamiento matemático y computacional? Mira, quiero entender que la pregunta, o sea, no tengo una respuesta así como, el representante matemático es esto y el computacional es esto otro. Lo que sí es importante es que Polya, ya en el año 50 y tanto, un matemático creó un libro maravilloso que hasta el día de hoy funciona, que es cómo resolver los problemas. ¿Ya? Y él se refería a los problemas matemáticos. Y él decía, lo primero que yo tengo que hacer para cuando enfrento un problema matemático es entender el problema, que no es menor, entender el Sí. problema, a tener claridad. Herbert, el creador, o sea, el padre de la didáctica, decía lo mismo. Lo primero que tiene que hacer un docente es entregar claridad. Entonces, lo más importante es que el pensamiento computacional es extensivo, ¿ya? A cualquier área. O sea, yo puedo aplicar pensamiento computacional para entender la historia. Puedo aplicar pensamiento computacional para hacer, por ejemplo, comprender una poesía, como lo vamos a ver ahora un rato más con Esteban. Puedo aplicar pensamiento computacional en general porque es una forma de ayudarte a pensar. ¿Ya? Y el pensamiento matemático, con todas las ventajas que tiene, también obviamente no solamente restrictivo a las matemáticas. ¿Ah? Las matemáticas, hay mucha evidencia que la gente que sabe bien matemáticas puede traspasar eso a otros lados. Digamos. Así que yo te diría que en general, ¿ya? El otro día me preguntaban que cuál es la diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Yo le decía, mira, hay bastante, yo con respecto a esto me acuerdo de haber leído alguna vez Fidel Teiza, que es un matemático chileno, un profesor, ha trabajado sobre el tema del pensamiento matemático y el pensamiento computacional, tiene un artículo sobre eso que yo me comprometo a enviárselo a la persona que preguntó esto a través de ustedes. Pero lo más importante es que lo que tenemos que hacer es sumar, ¿ya? Sumar, y que tú tengas claro como docente que en realidad esta disputa que existe entre unos y otros, en la importancia de A o B, entre la importancia de C o D, en la clase los docentes tenemos que ser capaces en algún momento a lo mejor de activar alguna idea del pensamiento matemático, ¿ah? Y en alguna vez la idea del pensamiento computacional. ¿Ya? Pero yo recuerdo, Fidel Teiza escribió este artículo justamente después de ir al MIT a una conferencia, un artículo que ha sido muy referido y trata específicamente de esto, así que te lo voy a enviar.
No te escucho. Alidai, ya, sí, ahora sí. Yo, yo puedo continuar, puedo rellenar. Ajá. Alidai se fue, más encima. No, pero está bien. Por ejemplo, el pensamiento computacional dice que cuando hay un Ahora sí problema, parece. mira, ¿viste? Un problema grande, hay que ir a un problema pequeño, ¿ya? Entonces, ahí Volví. sí, dale, Volví, Rodrigo, volví, Alidai. Ya, volví. muy bien, muy bien. Lo que conversábamos al comienzo, no estamos exentos de alguna dificultad, ¿cierto? Pero agradezco también tu paciencia. Rodrigo, mira, la tercera pregunta. ¿Existen experiencias conocidas de implementación de programas escolares? Sí. Mira, hay varias experiencias, digamos, en realidad las personas que están usando Scratch en el mundo, si uno se mete en la página de Scratch, hay más de 50 millones de proyectos. O sea, uno coloca allí, quiero un proyecto de la bomba sodio-potasio, y va a haber mucha gente en el mundo que ha hecho la célula y la bomba sodio-potasio. Usted quiere, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en Iquique, hay una estudiante que hizo un proyecto del combate naval de Iquique. ¿Ya? Hay miles de proyectos armados. ¿Ya? Ahora, sustancialmente, ¿ya? Esto no es algo que pueda pasar como por el lado, digamos. Cuando uno mira sustancialmente lo que se está haciendo, voy a compartir con ustedes la guía de pensamiento de computación creativa y la guía de evaluación de la creatividad que acabamos de traducir del trabajo de Karen Brenner de la Universidad de Harvard, que sacó ahora en mayo. Nosotros hicimos la traducción en conjunto con el Colegio Blesgana, el Colegio Altamira y la Fundación Telefónica, y la vamos a poner a disponer de ustedes, que será cosa de 15, 20 días más. Hay experiencias, ¿no es cierto? Pero al revés de lo que se piensa que son como experiencias nacionales, etc., hay experiencia en colegio, hay experiencia en docentes, que comparten lo que están haciendo en el día a día. Es emocionante leer los testimonios de los docentes. Fíjense ustedes que estas guías no están hechas por teóricos que dicen, oye, creo que la evaluación es de esta manera. Está hecha por docentes que le cuentan a otros docentes, ¿no es cierto?, cómo evalúan la creatividad y muestra su experiencia. Entonces lo que hizo Karen Brennan fue entrevistar a una cantidad de docentes y decirle, ¿cómo lo haces tú? Mira, lo que yo hago es lo siguiente, hago esta rúbrica y evalúo de esta forma, etc. Y lo que nosotros hicimos fue, para no copiar textual del inglés al español, lo que hicimos fue tomar este trabajo e invitar a docentes de estas escuelas y de la Fundación Telefónica, como yo les digo, y ellos, en base a lo que hizo cada profesor en Estados Unidos, lo aplicaron y lo pensaron acá en Chile y hicieron su propia versión. Entonces hicimos una traducción, pero también una localización. Y allí hay muy buenos ejemplos de cómo hacerlo. La gracia del constructivismo, la gracia del construccionismo es una metáfora de que el piso es muy bajo, vale decir, así como yo les acabo de mostrar, eh, cómo podemos hacer un modelo, ¿no es cierto?, de contagio del COVID, ¿ya? Con un piso muy bajo, vale decir que todos podemos entrar, todos podemos entrar, pero también tiene techos muy altos. Tú puedes hacer cuestiones muy complejas como las que va desde el punto de vista computacional compleja y desde el punto de vista creativo complejo. Y podemos hacer cosas muy diversas. Entonces una casa con pisos muy bajos, con techos muy altos y con paredes muy amplias, ¿vale? Si yo puedo hacer desde historia, estudiar latín, estudiar mapuzungún, estudiar matemáticas, estudiar fractales, estudiar inteligencia artificial. Entonces hay buenos ejemplos. Yo creo, yo por lo menos de los que conozco en Chile, creo que los que han visto esto consistentemente, hay muchos, pero yo me atrevería a recomendar la gente del liceo, del Colegio Blesgana en Santiago, que han estudiado esto profundamente y lo están aplicando sin ninguna urgencia. Nada de, de aquí al próximo mes vamos en todo lo que hay que programar. No, con mucha calma, con mucho interés, con los apoderados participando, con los estudiantes inquietándose, crearon un Fab Lab. Ahí hay un buen ejercicio. También la gente del Liceo Polivalente de San Nicolás. ¿Ya? Ellos han estado trabajando también maravillosamente con esta idea también, hace 7 años más o menos, trabajando a poco. Sí, hay varios ejemplos locales, no hay y hechos por docentes que aprendieron, igual que todos ustedes, tomaron jóvenes programadores o el programa de Telefónica u otro. No se requiere ser el súper capo en la programación. Lo importante no es saber
programar, sino programar para aprender. Ese es el asunto. Yo, esto que acabo de mostrarle, de cómo se podía contaminar el COVID, este mismo ejercicio, que uno se puede demorar minutos en hacerlo si sabe un poco más de Scratch, y se puede demorar una hora si sabe menos, puede llevar a ser un simulador que pudiera utilizar perfectamente un Ministerio de Salud. Puede ser muy, muy, muy complejo. Lo importante es que la complejidad tiene que hacerla el estudiante, porque cuando interactúe con ello va a aprender. No, yo tengo que decirle, mira el modelo que hice, o que llegue una editorial y me diga, este es el modelo que hice. Los estudiantes son capaces de hacer sus propios modelos, y esa es la gracia, y esa es la herramienta que ofrece la programación. De nuevo, estamos sin audio. Otra vez estamos sin audio, pero eso es importante porque eso Rodrigo, entonces, como es una decíamos, regularidad. ¿es posible implementar entonces la programación desde kinder hasta cuarto medio? ¿Cierto? Según lo que tú nos señalas, para responder igual. Sí, hay una profesora que es argentina que trabaja en la Universidad de Tufts en Estados Unidos, se llama Marina Burns. Nosotros hace algún tiempo hicimos una conferencia con ella acá y que mostró que ha creado una idea que es muy importante que se llama programación como alfabetización. Y ella dijo, cuando una persona aprende a leer, tiene pasos que están muy bien estudiados, ¿no? Y cuando una persona aprende a programar, puede ir en una misma escala. Hoy día la Subsecretaría de Educación Parvularia está trabajando con algunos robots, está trabajando con los niños más pequeños, ¿no es cierto?, en los jardines, en la Junji, etcétera, con robótica. Lo está haciendo también la Fundación País Digital, ¿ya?, con unos proyectos maravillosos con Vivox. Entonces, pero ojo, lo importante de estos proyectos que están hoy día implementándose es que lo importante no es el robot, no es el programa, no es Scratch, no es Arduino, lo más importante es lo que tú seas capaz de hacer. Si tú, eso yo que acabo de mostrar acá, es el modelo de contaminación, de contagio del COVID hecho por mí. Tú, Aliday, harás otro, ¿ya? Claro. Y en ese hacer, tú vas a construir el conocimiento. Y después nos podremos juntar a decir, ¿y por qué lo hiciste tú así? ¿Y por qué Fernando lo hizo de esta manera? ¿Y por qué Juana lo hizo de esta otra forma? Y en esa construcción vamos a imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar, imaginar, crear. Y ese es el espiral del conocimiento. Por lo tanto, efectivamente. Ahora, las personas de tercero o cuarto medio, donde ya Chile tiene un currículum de programación implementado por el Ministerio de Educación, podrán aprender en Python, en JavaScript, en otros lenguajes más complejos desde el punto de vista de la sintaxis, ¿no es cierto? Pero está demostrado, y también hay evidencia, que las personas que aprenden con lenguaje de bloques, que es lo que yo acabo de mostrar, es un muy buen precursor para después seguir con otros lenguajes. Porque lo importante no es lo que tú escribes, sino lo que tú piensas. Ya, Rodrigo, pasamos entonces a la pregunta número 4. A tu juicio, dice, ¿cuál es la diferencia entre crear e innovar? Uy, no, depende. Si para usted es importante que haya diferencia, podemos buscar la diferencia. Si alguien me dice que va a crear algo, mira, la creatividad, la innovación, decía el otro día un amigo, es todo lo que usted ve ahora que no existía cuando usted nació. ¿Mm? Entonces, cuando usted nació no había celular, entonces los celulares eran una innovación, ¿ya? Claro. Lo importante de la innovación es que en realidad la creatividad, hay una creatividad con C mayúscula y una creatividad con C minúscula. La creatividad con C mayúscula es aquella que hacen los genios, ¿ya? Inventan la teoría de la relatividad, inventan el iPhone, inventan muchas cosas. Y la creatividad con C minúscula es la que hacemos todos nosotros todos los días, ¿ah?, para poner que el arroz quede bien, cosas que son creativas, que estamos creando, como decía Vygotsky ahí al comienzo que yo les leía. Entonces, la creatividad tiene una acción en la cual yo estoy aprendiendo, estoy creando conocimiento. La innovación, para mi modo de ver, tiene alguna implicancia que tiene que ver con hacer algo para otros también, ¿ya? Entonces yo presento una innovación y yo soy capaz de hacer una innovación para otros, hacer una innovación en lo que estoy tratando de formular o que se me ocurrió, etcétera, pero tiene como ejemplo
no quisiera decir comercial, pero sí de distribución. ¿Ya? Una innovación que haga yo para mí mismo probablemente no tiene gran impacto, digamos. Es muy buena la pregunta, ¿eh? No había pensado qué significa, por qué podían ser distintos. Yo creo que voy a investigarlo bien. ¿Eh? Yo Es creo buena que la los pregunta, conceptos sí. están más Sí, unidos que en el sí, hecho de encontrar diferencias. sí, en general puede estar unido, pero a veces sabes tú que el encontrar diferencias puede ayudarnos a pensar en qué minuto podemos usarlo mejor para ayudar a nuestros estudiantes. Así que me parece que es muy buena la pregunta y que nos Mm, preguntemos este tipo de cosas, ¿no? Que ¿por claro. qué, en qué momento hablamos de esto? Porque al final la gente empezamos a usar los conceptos y es bueno situarlo. Así que yo me comprometo también a ver si entre mis cuestiones tengo alguna, mis apuntes o qué sé yo, hay alguien que haya tratado esta pregunta con la seriedad que merece. ¿Mm? Ya. Muy bien, Rodrigo. Vamos aquí a la número 5, que no es una pregunta, sino más bien un comentario. Luis nos señala que Piaget lo había planteado. Usar computadores para hacer la clase de siempre no tiene sentido. En PISA integrarán fichas Vebras que son excelentes. Un comentario. Bueno, sí, lo que pasa es que los computadores eh, pueden ser herramientas para que calculen o pueden ser herramientas para pensar. ¿Ya? Si tú utilizas un computador para calcular, en los computadores cuando entraron a la educación, uno lo que hacía era corregir. Entonces te decía 5 más 8 y uno ponía el resultado. Si ponía 13, te decía, está bien. Si ponía otro número, decía, está mal. ¿Ya? Claro. Y en el fondo lo que hacía era corregir y ver cálculos, ¿no? En cambio, utilizar la computación como una herramienta para pensar es distinto. ¿Ya? Entonces, yo creo que efectivamente lo que dice este comentario es así, digamos, Piaget cuando visionó todo esto y después Papert, porque Piaget había construido este centro de epistemología genética en Ginebra, y Papert, que había terminado su doctorado en inteligencia artificial, se fue en Cambridge, se fue a Ginebra a trabajar con él, porque lo que él quería era estudiar cómo los niños se hacían inteligentes, ¿ya? Cómo era esto de la inteligencia. Dijo, voy a ir a estudiar con Papert. Y al estudiar con Papert, se olvidó un poco del tema de la inteligencia artificial, ¿ya? Y dijo, no, yo voy a utilizar, en realidad, para que haya inteligencia artificial, primero tiene que haber gente inteligente, ¿ya? Y empezó a estudiar esto. Y efectivamente el computador, ¿ya? Y ustedes ven, si yo tengo una pizarra y coloco la letra A, ¿m? Y después coloco la letra A en el computador, lo único que cambié fue el soporte, ¿ya? En cambio, si yo coloco una letra A y después pongo la letra A en el computador y pregunto, ¿qué es lo que puse allí? ¿Por qué, cómo se llama esa letra? ¿Por qué se llama letra A? ¿Cuántos abecedarios ustedes conocen? ¿Por qué ustedes creen que viene A? ¿Qué otro abecedario a lo mejor tiene algo parecido? Ya una cantidad de preguntas, es otra clase, pero no importa mucho el soporte, lo que importa es que la forma de pensar, entonces la forma como nosotros creemos que la gente aprende es clave en, en la clase que hacemos. Si nosotros creemos que la gente aprende por repetición, entonces yo voy a ser un docente que repite. Si nosotros creemos que la gente aprende poniéndole metas duras, entonces yo voy a decir, mañana me tiene que traer todo esto. Entonces es muy importante que los docentes reflexionemos acerca de la idea de cómo las personas aprenden, porque cuando nosotros llegamos a una conclusión o una idea en progreso de cómo las personas aprenden, entonces nosotros hacemos una clase que tiene que ver cómo las personas aprenden. Entonces, si uno tiene este enfoque, como decía acá el colega, de que Piaget decía, bueno, lo importante es que no es el computador, sino lo que se hace con el Con él. computador, entonces ahí tenemos una posibilidad de hacer personas de ayudar a que las personas sean más inteligentes. Ya. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora vamos al parecer con la última pregunta, número 6, de Ignacio Salamanca. Si me la puede. Ahí está, Ignacio Salamanca. ¿Qué opinas sobre el nuevo enfoque de estimulación del pensamiento computacional desenchufado? Bueno, yo creo que todos los enfoques son buenos si es que uno está de acuerdo con ellos y los usa bien, ¿ya? Eso es como todos los sistemas de aprender a leer funcionan si uno los aplica. Ahora, el tema de desenchufado es algo que la pandemia reveló dramáticamente. Escuchaba el otro día al alcalde de Nueva York diciendo que el 20% de la gente en Nueva York no tiene internet, no, está en la escuela. En Nueva York, o sea que uno diga, oye, ¿cómo es posible? Bueno,
Y nosotros nos hemos dado cuenta acá y hemos visto casos como en las escuelas han perdido contacto con sus estudiantes porque esta idea del mundo, esta sociedad de campeones, de que todo está todo conectado, todos tienen banda ancha, eso no es real y los docentes eso lo saben. Y en una sala de clase de 40 alumnos, de 30 alumnos, hay 10, 20 que no tienen las condiciones, que los papás llegan y las mamás en la noche, en la tarde, y pueden usar el WhatsApp. El WhatsApp se ha transformado. En México hay una revista en la Universidad de Guadalajara que ya tiene publicaciones de investigaciones hechas del uso del WhatsApp en la pandemia. ¿Ya? Entonces, esta idea del pensamiento computacional desenchufado nos lleva a que no seamos dependientes de la tecnología, en este caso de Internet o de los computadores, sino que podamos utilizar los mismos procesos. O sea, fíjense ustedes que este mismo ejemplo que yo les acabo de poner a ustedes, uno lo podría hacer absolutamente desenchufado y tener una pelotita que sea de color, otra que sea de otro color, y los hago mover, ¿no es cierto? Y cuando se toca, le cambio el color, porque lo importante es lo que está detrás, no lo que hace el computador por sí solo. ¿Ya? Entonces hay una también, voy a anotar aquí, Alidad, que hay unas páginas completas de ejercicios, de ejemplos de pensamiento computacional desenchufado. El pensamiento computacional no tiene que ver con los computadores, ojo con eso, tiene que ver con el proceso de un problema grande, transformarlo en un problema pequeño, en el proceso de depurar, en el proceso de buscar patrones, en el proceso de reflexionar, etc. Y esto, fíjense ustedes que lo propuso junto con Papert, nada menos y nada más que Paulo Freire, a finales de los años 60. No es una cosa que salió de Facebook o de Google, ¿no? Esto tiene mucha historia antes, que es una fuerte componente educacional. Por lo tanto, yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo en el tema de lo desenchufado, y también cuando ustedes miran lo que hacen los docentes al ser estimulados y viendo ejercicios que otros les han propuesto, y empiezan a crear sus propios ejercicios, bueno, es una maravilla. Bueno, Rodrigo, con esa pregunta terminamos, ya no hay más interrogantes de nuestros participantes, a los cuales también les damos las gracias por la participación que han tenido durante la exposición de Rodrigo. Así que, Rodrigo, te damos las gracias nuevamente por haber participado. Esperamos te encuentres muy, muy bien y te sigas cuidando de esta pandemia. Gracias a ustedes. Bueno, que tengan mucho éxito y quedo entonces con la deuda de enviarles esta información y los dejo invitadas a un rato más para que los que quieran aprender de inteligencia artificial en un nivel muy, muy introductorio, pero que es muy interesante porque es algo que viene para la escuela, que se conecten un ratito más con Esteban Carreño, que está aportando en ENI también de la Fundación Cruzando en este ejercicio de inteligencia artificial. Así es. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Agradecemos nuevamente al doctor Rodrigo Fábrega por su presentación en ENI 2020. Les recordamos a nuestro público asistente que puntualmente a las 17:15 horas se realizará la charla taller Creatividad, Escuela de Inteligencia Artificial, una aplicación con Scratch.
Gracias por esperarnos. Les recordamos que toda la información sobre el Encuentro Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.enie.cl. A continuación, dejaremos con ustedes a Esteban Carreño de Fundación Cruzando. Esteban es analista en política y asuntos internacionales e ingeniero en informática. Trabaja en UCORP desarrollando consultorías y análisis de datos, además de colaborar en la generación de contenidos y cursos sobre Big Data, inteligencia artificial y otros temas propios de las ciencias de la computación. En su trabajo promueve el diálogo permanente entre el progreso tecnológico y la educación. Recuerden que cualquier comentario, observación, pregunta la pueden realizar a través de nuestro chat. Dejamos con ustedes entonces a Esteban Carreño y su charla taller Creatividad, Escuela e Inteligencia Artificial, una aplicación con Scratch. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí hablando de estos temas, sobre todo vinculados al mundo de la educación. Porque esto uno lo ve mucho, o por lo menos yo lo veo en mi propia área, que es cierto, la consultoría, y lo uso o lo analizamos para analizar datos, para producir información que a alguien más le sirva. Pero todo este conocimiento que uno usa a nivel de empresa, hoy en día está tan disperso en la sociedad y se usa de tantas maneras, incluso en sus mismos celulares, en políticas públicas, en tantas áreas, como Rodrigo habló hace un rato atrás, ¿cierto? Que esto avanza a un nivel mucho más rápido de lo que nosotros estamos siendo capaces de entender qué está haciendo, de entender sus consecuencias. Entonces, es bueno poder entender qué está pasando con estas tecnologías, y poder también hacernos cargo de ellas desde el mundo de la educación. Y hoy en día les voy a presentar, siguiendo con lo que presentó Rodrigo anteriormente, cómo podemos trabajar o aterrizar todo este conocimiento de aprendizaje de máquina en un lenguaje que está hecho para que nosotros lo trabajemos desde el mundo de la educación, que es el lenguaje Scratch. Y para eso yo les voy a mostrar la herramienta, que es esta. Les mandaremos el link por el chat, ¿cierto? Del taller. Y la herramienta se conoce como Machine Learning for Kids. Este es un trabajo que desarrolló un ingeniero del MIT, donde incrustó la herramienta Scratch, que presentó recién el Rodrigo, ¿cierto? Scratch, ¿cierto? Esta herramienta la tomó y la incrustó dentro de su propio servidor web y la juntó con un motor de inteligencia artificial que nos permite poder juntar los dos mundos y trabajarla. En esta página ustedes pueden crear su propia cuenta. Es un proceso un poco complejo, pero les podemos después, están todas las instrucciones en la misma página, la gran mayoría de ellas traducidas. Yo ya estoy ingresado en la cuenta, así que voy a mostrar cómo se hace eso. Ahí uno puede, como cuando uno se registra en cualquier parte, en una página de redes sociales o lo que sea, aquí se hace el mismo procedimiento. Uno se registra, crea una contraseña y luego inicia sesión. Yo ya tengo creada la sesión y ya ingresé y voy a mostrar un poco qué tiene. Si se fijan, aquí el sistema está hecho para que ustedes puedan ingresar estudiantes. Están todos los tutoriales sobre cómo se administra esto dentro de las distintas pestañas. Y aquí uno se conecta, o a través del sitio uno se conecta con un motor de inteligencia artificial. Y aquí vamos a explicar un poco la lógica de qué es lo que vamos a hacer. Si este es nuestro computador, y aquí tenemos nuestra página web, ¿cierto? Que es esta página web, ¿cierto? La nuestra, de nuestro computador. Nosotros lo que vamos a hacer es conectarnos a través de esa página web a lo que se conoce como una API, ¿ya? Que es una aplicación que alguna empresa o algún organismo puso a disposición en Internet para que nosotros lo consumamos y lo usemos. En este caso, nosotros vamos a consumir una API que es de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace esto? Es que nosotros le mandamos datos desde nuestra interfaz a la aplicación la procesa, la manda a sus servidores. En sus servidores, esta información que nosotros le mandamos la procesa, la analiza y la devuelve
a través de la API a nuestro computador. ¿Qué le vamos a mandar nosotros? Muchos datos. Sus servidores lo van a recibir, van a aplicar una serie de modelos matemáticos arriba de eso que nosotros no podemos ver, pero que podemos entender qué nos va a devolver. Y esos modelos matemáticos nos van a devolver algún nivel de aprendizaje. Y ese aprendizaje que nos devuelve el modelo matemático es la inteligencia artificial, por así decirlo. ¿Cómo se hace o cómo se usa esta interfaz para poder producir ese circuito? Lo primero que uno hace es que cuando uno ingresa a su cuenta, va aquí a proyectos. Y aquí en proyectos uno crea un nuevo proyecto. ¿Ya? Voy a mostrar de nuevo. Ahí donde dice un nuevo proyecto, creo un nuevo proyecto y le pongo nuevo proyecto. O cualquier nombre que quiera. Acá nosotros le indicamos qué tipo de datos vamos a reconocer o con qué tipo de datos vamos a trabajar, que pueden ser texto, imágenes, números o sonidos. En el ejemplo del día de hoy voy a trabajar con texto. Fíjense que cuando yo le indico que voy a trabajar con texto, además le tengo que indicar el idioma. Nosotros vamos a trabajar con el español, ¿ya? Yo ya tengo el proyecto creado, así que no voy a crear uno nuevo, sino que voy a usar el proyecto que yo ya tengo. Ya. El proyecto le puse un nombre genérico y una vez que estamos dentro del proyecto, nosotros tenemos tres fases. Una donde entrenamos, otra donde aprendemos, o más bien donde la máquina aprende, y una tercera donde nosotros como humanos creamos a partir de lo que la máquina aprendió. ¿Ya? Partamos con el primer ciclo, que es entrenar. El ejercicio de la inteligencia artificial o cómo se construye inteligencia artificial es a través de lo que se conoce como Machine Learning. De ahí que el nombre de esta presentación era, aunque es inteligencia artificial usando Scratch, técnicamente lo que nosotros hacemos es Machine Learning. ¿Qué significa Machine Learning? Machine Learning es una serie de modelos matemáticos con los que nosotros atacamos una serie de datos para poder producir o poder homologar el conocimiento humano. Es algo similar a cómo nosotros aprendemos lo humano, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos por ensayo y error, ¿cierto? O vamos acumulando experiencias. El Machine Learning, que es la tecnología o es la parte técnica que está detrás del concepto macro que se conoce como inteligencia artificial, es ese ejercicio matematizado del aprendizaje. Lo que hacen estos modelos es que toman muchos datos, que para la máquina sería como la experiencia humana, ¿cierto? Y a partir de esos datos va encontrando patrones en los datos que le permite aprender, ¿ya? Y en este caso, ¿qué nosotros vamos a aprender o hacer que la máquina aprenda o a entrenar la máquina? Como se habla en el lenguaje más técnico, uno entrena, ¿cierto?, al modelo de inteligencia artificial o de machine learning. Nosotros les vamos a enseñar a aprender a reconocer tres poetas, ¿ya? Violeta Parra, Raúl Zurita y Gabriela Mistral. Y aquí empieza un poco la bajada más pedagógica. Yo no tengo idea de poesía, no sé absolutamente nada. Esto fue un ejercicio que me propuso Rodrigo. Y en el mismo proceso de yo poder construir esto, fui descubriendo un poco la poesía de estos autores e ir encontrando algunos rasgos que me permitan decir, esto podría caracterizar a la poesía de Violeta Parra, esta la Raúl Zurita y esta la de Gabriela Mistral. ¿Ya? Pero ¿cómo yo puedo inferir que existen esas posibles diferencias? Pues leyendo directamente sus poesías, ¿cierto? Si yo buscara en internet, ¿cierto? Poesía de Violeta Parra, poemas, ¿cierto? Voy a encontrar muchos detalles, pero yo como persona puedo estar sesgado, ¿cierto? Entonces yo puedo usar una máquina con la cual yo puedo aprender en conjunto, ¿cierto? E ir probando mis propias inferencias o mis propias intuiciones sobre la poesía y a través de la máquina aprender la poesía, ¿cierto? Aprender sobre los poetas o aprender sobre cualquier cosa. Yo podría clasificar cuentos, podría clasificar discursos políticos, podría clasificar prensa, etcétera, ¿ya?
para que vean lo amplio que es el campo de aplicación de estos tipos de tecnología. Entonces, en esta fase, donde yo le empiezo a enseñar a la máquina cómo tiene que aprender, yo lo primero que hago es que le paso una pila de textos, que en este caso son sus poemas enteros. Yo lo que hice fue buscar poemas, copio el poema entero y se lo doy. ¿Cómo lo hago? Creo una etiqueta cualquiera, ahí le pongo un nombre. Cuando la creo, no la voy a agregar en este momento, pero si le diera agregar, se convierte en uno de estos bloques, ¿ya? Al convertirse en uno de esos bloques, yo le puedo ir agregando textos acá. Entonces yo lo que hice fue tomar un texto cualquiera, lo copio, lo pego. Bueno, aquí permite una cantidad de texto. Son como 500 caracteres o algo más. Ah, son 1000 caracteres. Le doy a agregar y con eso ya tiene un texto. Y así, cada una de esas líneas es un texto o un poema distinto. En total, a cada poeta o a cada categoría le pasé 7 poemas de cada poeta. 7 poemas de Violeta Parra, 7 poemas de Raúl Zurita, 7 poemas de Gabriela Mistral. ¿Ya? Entonces, con esto yo le digo a la máquina, toma, esto es lo que te tienes que leer. Luego de que yo le doy los poemas, le digo, ahora que los tienes que leer, léelos. Y en esta parte que era aprender y probar, le digo, empieza a leerlos. Y ahí empieza esta parte del entrenamiento, que técnicamente es esta parte. Es decir, cuando nosotros apretamos ese botón de entrénate o lee estos textos, nosotros le estamos mandando la información a la API. La API la está mandando a sus servidores, que en este caso el servidor es lo que es una API de Watson, ¿ya? Watson de IBM, que es esta empresa. ¿Cierto? IBM Watson. Uno, para usar esta herramienta tiene que crearse una cuenta aquí. Están todas las descripciones dentro de la página. Y cuando nosotros nos creamos una cuenta, nos va a pasar un punto de acceso para que nosotros, a través de ese punto de acceso, le mandemos nuestros datos, ingrese. La gente de Watson nos va a procesar los datos y nos los va a devolver en forma de aprendizaje. Y ahí está. Entonces ahí hizo todo el circuito. Ya nos procesó los datos y nos devolvió lo que encontró ahí. Y yo aquí lo puedo probar. Por ejemplo, voy a tomar un poema de Raúl Zurita. Poemas, ¿cierto? Voy a tomar cualquiera. El desierto de Atacama. Yo le pasé poemas completos de Raúl Zurita. Pero yo pasándole un pequeño fragmento de algún poema, un verso, si la máquina fue correctamente entrenada, ¿ya? Podría a lo mejor inferir de quién es. Veamos si la achunta. Yo ahí le pego, ¿cierto?, un texto, probar, y le achuntó. Fíjense. Ese texto, de hecho, creo que ese poema ni siquiera lo había leído. O sea, la máquina, sin jamás haber visto ese poema, solo usando 7 poemas, otros 7 poemas de Raúl Zurita, pudo adivinar que ese verso pertenecía a ese poeta. Ahora, no está muy segura la máquina. Nos dice, estoy un 7%, de un 100% claramente, estoy un 7% seguro de que este poema es de Raúl Zurita. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de confianza es esperable? Esa es una pregunta que siempre nos hacen. La verdad es que eso depende. Por ejemplo, si yo estuviera entrenando un algoritmo de este tipo que permitiera que un avión volara, ¿cierto? Yo, para poder subirme a ese avión, esperaría que ese algoritmo produjera, ¿cierto?, un escenario de confianza del 99.9%. Claro. Entonces, en ese tipo de escenarios donde se usa la inteligencia artificial,
claramente espero que el sistema tenga un alto grado de confianza. Pero en este caso, como no hay peligro, ningún poeta está siendo dañado en este momento, con ese 107% de confianza, yo puedo estar tranquilo. Ojalá fuera más. A lo mejor un 70% nos podría dejar con mucha mayor confianza. Pero para eso, yo puedo seguir entrenando mi modelo. Es decir, en vez de 7 poemas, yo le puedo dar más poemas. ¿Por qué creo yo? Y aquí viene la parte, ¿cierto?, del aprendizaje. ¿Qué es lo que yo pude sacar en limpio? O qué es lo que aprendí de Raúl Zurita mientras hacía este ejercicio. Es que distinto de Gabriela Mistral y Violeta Parra, Raúl Zurita escribe mucho sobre la naturaleza. Entonces, fíjense que este es un poema del desierto de Atacama. Entonces, hace relación con algún componente de la naturaleza. Zurita le escribía a las montañas, al mar, a la cordillera, o sea, perdón, le escribe. Entonces, es esperable que si esos símbolos están en algún componente del corpus del texto que yo le di, pueda la máquina adivinar que ese poema pertenece efectivamente a Raúl Zurita. Y así, por ejemplo, con Gabriela Mistral, que sus poemas son románticos, ¿cierto? Muchos de ellos le canta, o sea, le escribe a personas, a amigos, etc. Y Violeta Parra le canta, ¿cierto? Y le escribe al mundo popular, le escribe a la gente, a los campesinos, a los trabajadores. Entonces, esos pequeños marcadores que hay en los textos me permiten a mí entender un poco qué podría estar o no haciendo la máquina, y me permiten también aprender qué hay de distintivo y aprender sobre estos poetas, ¿cierto? Hecho ese ejercicio, que es un poco de coaprendizaje entre que aprende la máquina y aprendo yo, luego nos permite crear, ¿ya? Y aquí es donde empieza también el momento de estallido de la inteligencia artificial. Ahora que tenemos una máquina que es inteligente, ¿cierto? O en varios sentidos casi tan inteligente como yo en este mismo tema, puedo crear cosas. Puedo puedo hacer que la máquina haga algún juego o alguna aplicación. Y aquí va a depender de lo que quiera hacer cada uno. Yo les voy a mostrar aquí un ejercicio que hice con Scratch. Ya lo tengo hecho, se los vamos a compartir después. Lo voy a cargar aquí. ¿Cierto? Estamos en Scratch. Yo aquí voy a archivo, cargar desde el ordenador, y me voy a ir a taller ML. Ahí. Entonces aquí yo creo un proyecto similar a lo que hizo Rodrigo recién, o hace un rato atrás. Él le mostró un ejercicio donde habían pelotitas moviéndose. Yo aquí hice algo similar, pero hice que un gato, este gatito que acá, que es el gato de Scratch, yo le voy a dar poemas, y él, con lo que aprendió leyendo la poesía que yo le di, va a intentar ver si los versos que yo le doy corresponden a algún autor, y vamos a ver si le acierta, o sea, si realmente logra identificar la poesía y sabe tanto de poesía como yo. O probablemente sepa más que yo de estos poetas, ¿cierto? Entonces, el algoritmo es un poco complejo, yo después se los vamos a pasar para que ustedes lo prueben. Fíjense que cuando Rodrigo mostró el ejercicio, estaban todos estos botones: apariencia, sonido, eventos, operadores, etc. Y lo que agrega Machine Learning for Kids es esto. Agrega unos bloques específicos que nos permiten controlar, ¿cierto? O que nos permiten implementar la inteligencia de la inteligencia artificial, valga la redundancia, dentro de Scratch, ¿ya? El código es muy sencillo, eh, lo que hace es que saluda, ¿cierto? Bueno, veámoslo en funcionamiento. Lo voy a mostrar. Entonces ahí nos dice, dame un verso. Voy a buscar un poema de Gabriela Mistral. Poemas. Ahí.
Ya, este es un poema que yo nunca se lo mostré al algoritmo. Mi gato de Scratch en este caso jamás ha visto este poema y vamos a ver si logra detectar de quién es. Estaba pensando. Violeta Parra. No estaba muy seguro, eso sí. Es decir, se equivocó y eso puede pasar. De hecho, es muy bueno que se haya equivocado porque nos permite un poco explicar qué podría estar pasando, ¿cierto? ¿Qué elementos hay en este verso específico que yo le di que tal vez, pese a pertenecer a Gabriela Mistral, podría parecerse a algún otro texto que yo le di de Violeta Parra? Entonces, ¿cómo poder saberlo? La única manera que yo tengo de poder saberlo es estudiando a estos poetas. Entonces, a medida que yo puedo ir estudiando, puedo también ir proponiéndome hipótesis sobre qué elementos hacen distintivo a cada poeta y yo ir entrenando de manera recursiva. Por ejemplo, ese poema, que nunca lo había visto a la máquina, yo se lo puedo agregar al bloque de Gabriela Mistral. Lo agrego. Ahora tiene 8 poemas, ¿cierto? Le puedo decir que lo entrene. No, no lo voy a hacer porque toma un tiempo, ¿ya? Y quiero que quede en espacio a pregunta. Y yo después de eso le puedo volver a preguntar. Entonces ahí yo puedo, en el ejercicio de doble vía, por así decirlo, donde yo estudio al poeta, hago alguna hipótesis, le doy algún verso a la máquina, puedo ir probando si realmente mi intuición es cierta o no, ¿ya? Entonces voy a probar con una última poesía, puede ser poema Violeta Parra. La jardinera ese. Damos un verso, ¿cierto? Y ahora la confundió. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría lanzar la hipótesis de que a lo mejor las poetas mujeres tienen más rasgos distintivos entre sí que hacen que sus poemas se parezcan más que lo de los poetas hombres. No lo sé, yo no sé de poesía, pero a través de esto yo puedo empezar a plantearme ese estudio. Puedo buscar más poetas y ver si a lo mejor la máquina comete más errores de ese tipo o a través de los errores se empiezan a acumular patrones. A lo mejor efectivamente los corpus o los poemas de mujeres son más similares entre sí que los de hombres, o a lo mejor los poetas de un país tienen un rasgo que también los hace asemejarse a todos entre sí, distinto de los poetas de otro país, etc. Entonces a través de eso yo puedo ir aprendiendo cualquier cosa. Podría ser que esto aprendiera sobre diseños industriales, sobre como se usa últimamente, para aprender a ver radiografías, ¿cierto? Y detectar enfermedades dentro de la lectura de la radiografía, etcétera. Entonces el potencial de aplicación es infinito y todo va a depender de la creatividad que uno le ponga. Un último detalle, que también es una pregunta que se nos hace, es que ¿qué está haciendo la máquina? Bueno, esa es una pregunta que incluso los científicos hoy en día, que son especialistas en estos temas, tienen problemas, ¿no? Se habla de la caja negra de la inteligencia artificial. Y eso lo van a encontrar mucho en internet, en la lectura académica, ¿ya? Estos modelos son súper complejos porque imitan en gran parte cómo nosotros pensamos. Y ni siquiera hoy en día los neurocientíficos y psicólogos entienden bien cómo funcionan las neuronas o cómo funciona nuestro cerebro o cómo funcionan nuestros reflejos, etcétera. Tienen algunas hipótesis sobre eso, pero ese mismo nivel de complejidad con cómo creemos que aprendemos también existe en el mundo de la máquina y realmente hay poca noción o todavía se está investigando qué es lo que están haciendo estos modelos. Eso es la presentación. Muchas gracias y espero les haya gustado.
Eso. Ahora sí, agradecemos la presentación de Esteban Carreño de Fundación Cruzando. A continuación, haremos lectura de la interacción generada desde nuestro público asistente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Al parecer quedó todo muy claro, ¿sí? Excelente. Bueno, no hay preguntas para Esteban. Agradecemos la participación de él en nuestra 7ª jornada de ENIE 2020. Para finalizar, les recordamos a nuestro público asistente que el próximo miércoles 21 de octubre tendremos nuestra penúltima sesión de ENIE 2020. En esta ocasión se presentará el doctor Sergio García Cabezas del Campus La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, Alba Rodríguez de la Possible Lab, doctoranda en robótica educativa, nos presentará una charla taller dedicada a la enseñanza de la robótica en la escuela. No lo olviden, el miércoles 21 de octubre a las 16 horas. Toda la información sobre ENIE la encontrarán en nuestro sitio web www.enie.cl y también en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Agradecemos su participación. Nos vemos el próximo miércoles y, como siempre, la invitación a seguir cuidándonos del coronavirus en esta pandemia. ¡Hasta pronto!